Excelentísimo señor presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, don Benito Valdés. Excelentísimo señor don Jerónimo Solís, diputado de Música de la Real Maestranza de Caballería. Excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta corporación, e ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez, secretario general de la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Siguiendo el orden del día, le vamos a dar la palabra a don Fernando Fernández para que nos haga la lectura de la crónica académica correspondiente al curso 2020-2021. Tiene usted la palabra. Excelentísimos e ilustrísimas autoridades, queridos amigos todos. El curso 2020-21 ha estado marcado en su integridad por las servidumbres impuestas por el azote de la pandemia del COVID-19, que ha venido a trastocar todos nuestros planes y proyectos en dos aspectos esenciales: el presupuestario y el modo de celebrar nuestras actividades. La parte positiva, por buscarle al poliedro una cara positiva, quizá haya sido vernos en la necesidad de grabar la mayor parte de los actos que hemos desarrollado en lo que llaman por streaming y poderlos integrar, colgar, dicen, con permiso de Cervantes, en nuestra página web, para que quien quiera pueda verlos en cualquier momento. El hecho, muy cómodo, quita sin embargo a los actos el calor del encuentro personal, del saludo a los amigos, del cambio de impresiones previo, de la discusión y celebración al finalizar. Algo, si se quiere, por un lado más cómodo, pues evita los desplazamientos y las incomodidades correspondientes, pero más pobre y más frío desde el punto de vista humano. Confiamos en que la esperanza que la difusión de las vacunas está introduciendo en toda la sociedad se consolide y afiance, y a lo largo del próximo curso podamos volver a nuestra vida de antes, la de siempre, la que no sabíamos lo que valía hasta que la hemos perdido, y ahora la añoremos. Pues con estas servidumbres y este estado de ánimo ha transcurrido un curso rico por los demás en actuaciones, en el que hemos seguido celebrando mensualmente los plenos ordinarios y los extraordinarios que debíamos celebrar, montando las exposiciones previstas, publicando nuevos números de nuestras revistas, conmemorando las efemérides correspondientes, recibiendo los ingresos de nuestros académicos y, desgraciadamente, despidiéndonos para siempre de algunos queridos amigos y compañeros con los que hemos compartido trabajos y responsabilidades a lo largo de los últimos años. Y como homenaje a los que se fueron, comenzaremos hablando de ellos. Primero, apenas iniciado el curso, se nos fue Antonio Gavira, maestro de escultores, víctima de la pandemia. Y antes de cerrarlo tuvimos que lamentar otra muerte no menos sentida, la del arquitecto Ramón Queiro, conservador de la sede de la Academia y miembro de su Junta de Gobierno desde hacía muchos años. No ha sido víctima del COVID como Antonio, sino de una enfermedad inalcanzable que en pocos meses ha acabado con su vida. Y ahora echemos de menos su presencia, siempre tan jovial y animoso, con una frase amable para todos, manteniendo, a pesar de los años, su inconfundible y cariñoso acento gallego. Y entre las muertes de Antonio y Ramón, la de Manuel Salinas, a principio de año, él sí víctima de la pandemia. A todos les dedicaremos a lo largo del curso los homenajes que se merecen. Otra despedida hemos tenido que lamentar este curso, pero esta de carácter muy distinto, pues no se trata de un adiós, sino de un simple hasta luego, de un simple cambio de posición, el que ha decidido dar nuestra presidenta, que ha pasado de dirigir los destinos de la Academia a sentarse entre los académicos en su sillón correspondiente dentro de la sección de artes suntuarias y decorativas para colaborar con el nuevo presidente, que ha pasado a serlo el hasta ahora vicepresidente don Juan Miguel González Gómez, catedrático emérito de Historia del Arte. Isabel de León no solo no nos abandona, sino que en el acto de despedida, celebrado el 30 de junio tras el último pleno del curso, fue nombrada por aclamación presidenta de honor, para que su palabra no sea, a pesar de sus deseos, una voz más entre las de los académicos, sino una voz especialmente autorizada, con la autoridad que le dan sus 15 años de presidenta, a lo largo de los cuales, con su arrolladora personalidad, ha logrado transformar la Academia, como quedó claro en las manifestaciones del día de su despedida, de las que dejamos sucinta noticia en el boletín que se publicará dentro de unos días.
Pero no solo bajas hemos tenido en nuestra nómina de académicos. En un pleno extraordinario celebrado durante el mes de enero fueron elegidos como nuevos miembros numerarios los señores Cabeza Méndez, Sánchez Núñez y Moreno Mengíbar, y como correspondientes los señores Rabé Prieto, Nieto Caldeiro y Graciani García. Tomó posesión de su cargo el canónigo don Herminio González Barrionuevo, musicólogo que venía a ocupar el sillón que había dejado vacante el padre Ayarra. Y poco antes habíamos celebrado el ingreso de doña Cristina Jaeren, presidente de la fundación que lleva su nombre, dedicada a la enseñanza y difusión del flamenco a nivel internacional. Dentro del ciclo de exposiciones dedicadas a mostrar las obras de los académicos artistas, se celebró a finales de año la del pintor Juan Cordero, comisariada por el señor Sánchez Arcenegui, y pocos meses después la del escultor Sebastián Santos Calero, con una variada selección de sus obras figurativas de pequeño tamaño, junto a los bocetos de esculturas tan conocidas en nuestra ciudad como la dedicada a Juan de Mesa, de la Plaza de San Lorenzo, o el de Santa Ángela de la Cruz, que se alza frente al convento en el que habitara. Una selección de la obra de la joven pintora Ángela Mena, premio extraordinario en la exposición de otoño de 2019, mostramos también en la Sala Villegas a lo largo del mes de abril. Al contrario que la de Sebastián Santos, se trató de una exposición de carácter muy homogéneo, con predominio del color y las representaciones espaciales, como se desprende de la obra que, como recuerdo, donó a la Academia, la que titula Nido, que ya se muestra en las salas de arte contemporáneo junto a las donadas unos meses antes por doña Coradina García, vida del escultor Antonio Gavira, y por expreso deseo del artista, dos magníficas maternidades, una en piedra y otra en bronce. La viuda del pintor José Luis Pajuelo, doña Rosario Martínez, ha procedido por su parte a la donación, en nombre propio y de sus hijas, de una obra de gran tamaño, Nubes, Ojo y Arquitectura, junto con una colección de la revista El Museo Universal, en la que colaboraran los hermanos Becker, y otros libros y revistas encuadernadas del siglo XIX que ya han pasado a la biblioteca. Los fondos de nuestra colección se han visto asimismo enriquecidos con la restauración de un pequeño cuadro, con la representación de una dama de escaso valor artístico, pero de indudable valor histórico, ya que al pie de la obra figura la indicación iluminado por el rey Fernando VII, y al dorso, escrito a lápiz, dona Su Majestad la Reina, doña María Cristina de Borbón. En la celebración de determinados actos hemos podido colaborar con otras instituciones, con la Orden de los Caballeros de San Clemente y San Fernando, dentro de la serie Lugares de Paz y Oración, en la exposición temporal sobre el monasterio de Santa María de Jesús, que se celebró en el mes de octubre, en la que tomaron parte diversos artistas y cuyo acto de inauguración estuvo acompañado de notables intervenciones literarias y musicales, y con la cooperativa de Coop en el desarrollo del concurso y la exposición de obras de artistas plásticos de todo tipo que se celebró en el mes de junio en nuestra sede. De su jurado, tanto para proceder a la selección previa de las obras como para la concesión de los premios, formaron parte, por primera vez, los académicos don Juan Miguel González Gómez y don Jesús Rojas Marcos, sustituyendo al malogrado don Ramón Queiro, que había sido el encargado de desempeñar esta misión desde sus inicios. Con la Real Academia de Granada, siguiendo las directrices del Instituto de Academias de Andalucía, que desea promocionar las actividades interacadémicas, se ha desarrollado un encuentro científico para tratar sobre la problemática de la Alhambra y su entorno, con intervención de nuestros académicos don Rafael Manzano Martos y don Antonio Almagro Gorbea. También hemos colaborado con otras instituciones atendiendo a su petición de obras de arte de nuestros fondos para sus exposiciones temporales. La Hermandad del Cerro del Águila solicitó la escultura de Fray Modesto para su exposición en la Casa de la Provincia Sebastián Santos Rojas, El Genio, en la cual figuró también el San Joaquín y la Virgen Niña del Monasterio de San Clemente, que había sido restaurado pocos meses antes en nombre de la Academia por el señor Santos Calero, hijo del autor. Y el Ayuntamiento de Tomares nos pidió la obra atribuida a Picasso que lleva por título Negro d'Angers, magistralmente restaurada en su día y de nuevo para esta exposición por el señor Arquillo, para que figurase en la muestra monográfica de su obra que le han dedicado en este municipio, del que es vecino. Con este motivo y de la polémica que surge siempre en relación con la autenticidad de este cuadro, se han iniciado los trámites para que sea estudiada en París por el Centro de Autentificación de Picasso.
A lo largo del curso hemos continuado la ordenación de nuestros archivos y biblioteca bajo la dirección de la académica doña Nuria Casquete de Prado, los propios de la Academia y los de la antigua Comisión de Monumentos, con el fin de ponerlos más fácilmente a disposición de los investigadores. Se ha mantenido asimismo viva y actualizada la página web de la Academia de la mano de don Rafael de Besa. Entre las efemérides celebradas hemos continuado las relacionadas con la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, con sendas conferencias de los señores Vázquez Campos, Vázquez Monchul y Sánchez Núñez, y hemos iniciado las del 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero, en colaboración con la Caja Rural del Sur y el Ayuntamiento de Utrera, con la presentación del libro del propio señor Sánchez Núñez, de la H a la E, aludiendo a los sillones que ocuparon en la Real Academia de la Lengua. Con relación a las actividades relacionadas con el patrimonio artístico de la ciudad, el Pleno ha continuado insistiendo, aunque inútilmente, ante la Real Academia de San Fernando en la necesidad de devolver a la ciudad de Sevilla el cuadro de la Resurrección del Señor, de Murillo, sacado de la capilla de la Hermandad del Museo por los franceses, posteriormente recuperado por el Gobierno español, pero nunca devuelto a la capilla de donde procedía, sino provisionalmente depositado en la Real Academia de San Fernando de Madrid, donde aún se conserva. La Academia ha tratado asimismo en sus plenos ordinarios de toda la problemática relacionada con las obras de reforma del Museo Arqueológico, el proyecto de las Atarazanas, la dignificación de la muralla almohade y la Torre de la Plata y su entorno, el nuevo puente o túnel sobre el Guadalquivir, exigido por la SE40, la Casa de Murillo y su utilidad, el abandono y el consiguiente vandalismo que sufren nuestros parques y jardines y otros temas de interés para la ciudad. Y se ha felicitado al Ayuntamiento por la limpieza del entorno del monumento a Cervantes de la Cuesta del Rosario y a la Fundación Rojas Marcos por la recuperación y restauración del lienzo de muralla almohade aparecido en su sede, en la trama urbana de la calle Castelar. A lo largo del curso hemos venido trabajando en la redacción de un nuevo reglamento de régimen interior, adaptado a las nuevas circunstancias que vivimos y que fue provisionalmente aprobado en un pleno extraordinario el pasado mes de mayo. Para su aprobación definitiva será necesario esperar a que la Consejería de Cultura publique el decreto que está preparando para regular el funcionamiento de las academias de la comunidad autónoma, al cual habrá que adaptar tanto nuestros estatutos como el reciente reglamento de régimen interior. Aunque la Academia quiere mantenerse al margen de los vaivenes políticos, no olvidó su condición de real corporación y en unos momentos en que parece existir cierta intención de ningunear a Su Majestad el Rey en algunos medios de comunicación y en parte del propio Gobierno, el Pleno quiso hacer, en una de sus primeras sesiones ordinarias del curso, una explícita manifestación de lealtad a la Corona y de acatamiento a la Constitución, enviando a la Casa Real y a diversos organismos y medios de comunicación el escrito correspondiente. Y en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, tras un espléndido concierto de guitarra de María Esther Guzmán, expresamente dedicado a ella, Isabel de León clausuró solemnemente el curso 2020-21 como colofón de su acto de despedida como presidenta. Muchas gracias. Bueno, tras agradecer a don Fernando Fernández el esfuerzo que ha tenido que realizar para presentarnos esta síntesis de la memoria del curso 2020-2021, le damos la palabra al ilustrísimo señor don Juan Ruesga, arquitecto, escenógrafo y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, quien nos hará la presentación de la conferenciante esta tarde. Señor presidente, autoridades, académicos, muchas gracias al público por acompañarnos y quería también mencionar el agradecimiento a la Academia de las Artes Escénicas de España por el apoyo y colaboración en este acto. Esta Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, de Santa Isabel de Hungría, en su línea de incorporar las artes escénicas a sus actividades, nos presenta a Laura Hormigón, bailarina e investigadora a la que agradecemos hacer un hueco en sus ocupaciones y acudir a esta casa para hablarnos de la pasión de su vida, el ballet. Laura es hija de una notable actriz y de un magnífico director de escena, destacado investigador y profesor, por lo tanto, el veneno de las tablas le viene por cuatro costados.
De Laura destacaría como intérprete sus 10 años como primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Alicia Alonso, con actuaciones en los teatros más importantes del mundo con los roles protagonistas del repertorio clásico y romántico: Giselle, Lago de los Cisnes, Bella Durmiente, Don Quijote, La Bayadera, Copelia, Romeo y Julieta, Cenicienta, Carmen, Cascanueces, Sílfides y otras muchas. Sus actuaciones han sido reconocidas por el público y por la crítica internacional y ahí están las hemerotecas para poderla ver. Pero Laura, además de prima bailarina, es una brillante investigadora. Es doctora en musicología por la Universidad Complutense, con premio extraordinario, máster en artes escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del proyecto I+D+I del Consejo Superior de Investigaciones Científicas titulado Tras los pasos de la Sílfide, una historia de la danza en España 1836-1936, es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y también, y no menos importante, miembro del Seminario de Investigación en Historia y Teoría de la Danza de la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido numerosas conferencias, publicado artículos y libros sobre las investigaciones entre los que yo creo destacar: Marius Petipa en España, 1844-1847, Memorias y otros materiales; El ballet romántico en el Teatro del Circo de Madrid, 1842-1850; El personaje escénico en el ballet clásico en la obra colectiva del personaje literario dramático al personaje escénico. Hoy Laura nos va a hablar sobre la figura del gran coreógrafo Marius Petipa. En su presentación conoceremos al artista, al hombre y su relación con España, con Andalucía y especialmente con Sevilla, en un momento realmente interesante de nuestra ciudad, con el Teatro San Fernando a punto de inaugurarse. El teatro que estaba abierto para todas estas funciones era el teatro principal, y en puerta de la llegada de los Montpensier a San Telmo, que también supone una cierta transformación de la vida cultural de la ciudad. Y sobre todo, cómo estas estancias y actuaciones en nuestra tierra, en Andalucía y en Sevilla, y el encuentro con los bailes y las danzas españolas y andaluzas influyeron en sus grandes coreografías, como es evidente en el momento que uno ve cualquier representación de ellas. Muchas gracias por su asistencia de nuevo y sin más le cedo la palabra a Laura Hormigón. Muchísimas gracias por la presentación y por ser el grandísimo ideólogo, señor Ruesga, de que hoy pueda estar aquí en este acto. Es para mí un honor poder estar en esta inauguración del curso y en esta Real Academia presentándoles un poco la figura de Marius Petipa. Así es que, presidente, presidenta de honor, académicos, autoridades, muchas gracias por su presencia y a todos ustedes también por acompañarnos hoy en esta tarde en esta conferencia. La vida y la carrera profesional del gran coreógrafo Marius Petipa es apasionante y todavía está llena de incógnitas. Se trata de una de las grandes figuras del ballet del siglo XIX y fue considerado por Georges Balanchine como el más grande de todos los maestros. Petipa nació en Marsella en 1818 en el seno de una familia dedicada al teatro y a la danza, pero fue en Rusia donde adquirió fama mundial, convirtiéndose en el gran coreógrafo del Ballet Imperial de San Petersburgo, creando ballets que han perdurado en el repertorio de prácticamente todas las compañías. Me refiero a títulos como El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, La Bayadera o Don Quijote. Petipa y su estancia en España es uno de los temas que investigo desde hace más de una década y ya en 2010, como ha mencionado Juan Ruesga, publiqué la única monografía que existe por el momento dedicada a la estancia de Petipa en España, un periodo que incomprensiblemente había permanecido 150 años sin estudiar. La conferencia de hoy se dividirá en tres partes, una primera en la que contextualizaré la llegada de Petipa a España y el repertorio que interpretó, una segunda dedicada, por supuesto, a Sevilla y a su gira por Andalucía, y una tercera en la que analizaré la repercusión e influencia que tuvo el paso tanto por Andalucía como por España para su creación coreográfica posterior en Rusia.
Marius Petipa inició su carrera profesional en Nantes, donde trabajó de 1839 a 1842 y fue allí donde coreografió su primer ballet, El atolondrado o La intriga amorosa, en 1840, entre otras obras. Posteriormente pasó a Burdeos, al Gran Teatro, donde solo estuvo una temporada y desde allí viajó al Teatro del Circo de Madrid. Pero el viaje de Petipa a España no fue algo previsto en su carrera, sino que se trató de un cambio radical provocado por la quiebra de Auguste Deveria al frente de la dirección del Gran Teatro de Burdeos. El pasaporte de Petipa para viajar a España tiene fecha del 12 de junio de 1844, y según este pasaporte, Marius Petipa medía entre 1,67 y 68 de alto, era como yo, de altura, tenía la piel clara, el pelo de color castaño, la nariz fina y tenía 2 pequeñas cicatrices, una en cada mejilla. La presencia de Marius Petipa como primer bailarín del Teatro del Circo de Madrid coincide con los años de mayor esplendor del teatro, gestionado entonces por el malagueño José de Salamanca, y estuvo estrechamente ligada a la bailarina parisina Marie Guy-Stéphane, porque juntos se convirtieron en la pareja de baile de mayor prestigio y reconocimiento durante ese periodo del Madrid isabelino. El Teatro del Circo, además, ofrecía estabilidad y continuidad con sus compañías y producciones propias, y con su programación de ballet se evidencia la existencia de un repertorio de ballet común entre España, Francia, Inglaterra y Rusia, lo que demuestra que en ese momento el ballet ocupaba un lugar central en la vida escénica española y que España no se mantuvo al margen de lo que se programaba en los circuitos artísticos internacionales. Dentro de las obras que se podían ver en Madrid en ese periodo encontramos títulos como La Sílfide, El lago de los cisnes, El corsario, etc. Durante los casi 3 años que Petipa pasó en España, de junio de 1844 a enero de 1847, en el Teatro del Circo se escenificaron 13 ballets y él participó en 8 de ellos. La mayoría tanto de los ballets como de las danzas que interpretó fueron nuevas para él, lo que le permitió ampliar considerablemente su repertorio. Posteriormente, en su gira por Andalucía, veremos que lo que bailó en esta gira fueron las danzas más destacadas de estos ballets y por eso me detendré brevemente en su recepción madrileña. La primera representación de Marius Petipa en el Teatro del Circo tuvo lugar con el ballet Giselle, pero con el protagonista masculino, y fue el 24 de junio de 1844. Fue el único ballet de su estancia en Madrid que había interpretado con anterioridad. La prensa comentó que había sido recibido con general aplauso, que su mímica era buena y que acompañó perfectamente a Guy-Stéphane. Además, se señaló que había aparecido muy bien vestido. El siguiente ballet en el que participó Petipa fue en La hermosa Beatriz, donde bailaba la polka, una danza que, aunque ya se conocía en Europa, era la primera vez que se interpretaba en Madrid. Según los comentarios de la época, Guy y Petipa fueron aplaudidos con frenético entusiasmo y se señaló que Petipa bailaba la polka mejor que su compañera. Después del verano interpretó a Luis en La tarántula, y entonces se dijo que su escuela era moderna, con buen gusto y bastante ejecución. Lo de bastante ejecución quiere decir que tenía buena técnica para la época. El Diablo enamorado se estrenó en enero de 1845 y fue un gran éxito. Petipa encarnó al conde Federico, el protagonista. Tanto su interpretación de Federico como la mazurca que bailaba con Guy-Stéphane en el segundo acto fueron elogiadas. Y al parecer, Petipa expresó con sumo acierto y comprendió con inteligencia el papel del conde. Podemos ver que se conserva un grabado de la pareja interpretando esta mazurca y la ilustración que decoraba una partitura de este baile. Al hablar del Diablo enamorado, debo detenerme brevemente tanto en Guy-Stéphane como en el Jaleo de Jerez, danza española interpretada por ella que causó verdadero furor. Guy-Stéphane fue la partener habitual de Petipa durante su estancia en España. Fue una bailarina que se formó en la Escuela de la Ópera de París y llegó a Madrid en 1843, convirtiéndose rápidamente en una verdadera diva de este periodo del Madrid isabelino. Fue una bailarina de primer orden que ilustra perfectamente la dualidad tan característica de la bailarina romántica, porque dominaba tanto los ballets blancos, es decir, personajes como Giselle, Ondina, La Sílfide, La Peri, como las danzas nacionales, destacando especialmente en las españolas.
Sin embargo, después de haber analizado en profundidad la carrera profesional de Guy Estefan, resulta incomprensible porque no ha sido tan conocida o reconocida como otras bailarinas contemporáneas de la época, como Taglioni, Grisi o Cerrito, con las que además actuó mano a mano, por ejemplo, en Londres. La coreografía del Jaleo de Jerez era de Victorino Vera y la música de Johann Daniel Scozzopole, que en ese momento era el director de la orquesta del Teatro del Circo. Para Guy, el jaleo se convirtió en una de sus danzas más exitosas y la incluyó en su repertorio interpretándola con frecuencia fuera del ballet completo por numerosas ciudades españolas. Además, fueron muchos los escritores que después de vérselo interpretar le dedicaron poemas y diversas composiciones. Uno de estos escritores fue Estebáñez Calderón, que le dedicó un capítulo de sus escenas andaluzas y precisamente 2 de los grabados que podemos ver aparecían en una edición de esta obra. Uno de los mayores éxitos de Petipa en Madrid fue en La Ondina, donde bailaba el paso estirio junto a Guy Estefan. La prensa destacó que Petipa estuvo inevitable y se convirtió en algo habitual que tuvieran que repetirlo. Pero el estreno madrileño de esta danza no estuvo exento de polémica porque al finalizar el paso, Petipa debía besar a Guy en escena, algo que entonces estaba prohibido en los teatros españoles y por lo que estuvo a punto de ser arrestado. Petipa contaba en sus memorias que en un acto de heroísmo juvenil besó a la bailarina y estuvo a punto de ser detenido, como digo, y esto no sucedió gracias al amparo de José de Salamanca, que intercedió con él, o sea, por él para que no se lo llevara el comisario detenido. Este suceso, aunque pueda parecer una exageración o invención de Petipa, sucedió realmente porque quedó recogido en la prensa de Madrid. Jean-Antoine Petipa, el padre de Marius Petipa, también trabajó en el Teatro del Circo de Madrid entre 1845 y 1847 como director de la compañía de baile del teatro. En ese periodo, uno de los ballets que llevó a escena fue La Esmeralda, la novela de Víctor Hugo llevada al ballet, donde su hijo interpretaba el paso a 4 y el vals de la locura del segundo acto, danza que fue compuesta y creada expresamente para la escenificación del Teatro del Circo. Y en este baile, tanto Guy como Petipa eran aplaudidos frenéticamente por el público. Pero Petipa, padre, durante su estancia en el circo creó 2 coreografías para ser estrenadas especialmente en Madrid. La primera de ellas fue Farfarella o la hija del infierno, un ballet en 3 actos, estrenado en 1846, en marzo, y al año siguiente Alba Flor la Pesarosa. Farfarella fue un gran éxito y se consideró una de las mejores coreografías que se habían visto en la ciudad en los últimos años. En este ballet, Marius Petipa interpretaba al protagonista, Pablo, el pintor, y se destacó su interpretación en la escena del delirio de un pintor, que precisamente podemos ver en la imagen, y en el vals o paso a 3. Mientras Petipa trabajó en el Teatro del Circo, se dijo de él que en los bailes característicos era sobresaliente y que ese género bastaba para acreditar a un bailarín. Además, se consideró que su actuación era natural y verdadera y se comentó que era un bailarín con buena escuela, infatigable e inteligente. Entre abril y agosto de 1846, Marius Petipa y Guy Estefan realizaron una gira de 4 meses por 7 ciudades andaluzas. Actuaron en Sevilla, en Cádiz, en San Fernando, en el puerto de Santa María, en Sanlúcar, en Málaga y en Granada. El repertorio que interpretaron durante esta gira, como he comentado, estaba compuesto por las danzas más destacadas de los ballets completos que habían bailado en Madrid y según el número de representaciones que ofrecían en cada una de las ciudades iban modificando el programa. Prácticamente cada una de sus actuaciones fue reseñada en la prensa, tanto local como en ocasiones nacional. Además, obtuvieron grandes éxitos y una entrega total por parte del público que los esperaba con ansiedad en todas las ciudades, acogiéndolos con extraordinario entusiasmo porque la fama que habían logrado en Madrid les precedía. Fernando Millet, empresario del Teatro Principal de Sevilla, estaba casado con la actriz Josefa Varela, contrató a la pareja de bailarines para que encabezaran la compañía de baile de dicho teatro con la que realizaron la gira, a excepción de Granada, cuyo contrato formalizaron Guy y Petipa directamente. Como podemos ver en este cartel, que por cierto es
una primicia porque lo encontré hace muy poquito en el Archivo Municipal de Sevilla y creo que es de la primera o de las primeras veces que se puede ver. Arriba vemos que están Gui y Petipa como primeros cabezas de la compañía, como primera pareja de la compañía, pero hay que destacar que hay otras 6 parejas de baile nacional en esta compañía de baile y en ella encontramos nombres tan destacados que se convertirían en referentes de la danza del baile nacional, como se denominaba entonces, como Manuel Casas, Carlos Atané y una jovencísima Petra Cámara. El Teatro Principal Sevillano, cuya fachada principal daba a la calle de San Acasio, fue inaugurado en 1834 y la decoración interior estuvo a cargo de Manuel Cabral Bejarano y Juan Liza Swain, quienes también se harían cargo de la decoración del Teatro de San Fernando, que se inauguró en diciembre de 1847. Las dimensiones del escenario del Teatro Principal eran bastante buenas para la época, eran 12,5 metros por 11,5 metros, y es importante señalar que desde sus inicios el Teatro Principal mantuvo una compañía de baile estable en cada una de sus temporadas. Y además el público sevillano había podido presenciar ya algún ballet romántico completo, como sucedió en 1845 con El Lago de las Hadas, protagonizado por María Edo, que por cierto también sería bailarina del Teatro del Circo de Madrid y compañera de Gui y de Petipa. Así que el 14 de abril de 1846, Gui y Petipa realizaron su viaje de Madrid a Sevilla y sus representaciones en la ciudad coincidieron con el viaje del duque de Sajonia, el padre del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria de Inglaterra. Aquí actuaron los días 21, 23, 30 de abril y 1 de mayo e interpretaron un paso a 2 de Giselle, otro de la Ondina, la polca, el vals de la locura y el jaleo de Jerez. Cuando se hizo pública la realización de esta gira por la famosa pareja de bailarines, se aseguró que Petipa era una adquisición notable para el teatro sevillano y que sería acreedor de la consideración del público por las bellas cualidades que le adornan. Según un cronista sevillano, en la primera representación, el teatro estuvo concurridísimo por lo mejor y más escogido de la sociedad sevillana, que ocupaba sus palcos luciendo elegancia y buen gusto. Un periódico afirmó que habían cosechado extraordinarios aplausos y que los sevillanos se entusiasmaron al presenciar el jaleo de Jerez bailado por Gui. También la prensa de Madrid se hizo eco del debut de la pareja en Sevilla y se comentó que el numeroso público que acudió al teatro los recibió con innumerables aplausos que fueron repetidos estrepitosamente a la conclusión de Giselle y el vals de la locura, danza que tuvieron que volver a repetir a petición del público. En los diferentes pasos y escena de Gisela, que era como se denominaba normalmente en España al ballet Giselle, Gisela o las Willis, fueron igualmente acogidos con extraordinario entusiasmo. También se dijo que Gui había sido aplaudida cuando cruzaba los aires y cuando se abandonaba con voluptuosa dejadez en los brazos de su pareja Petipa, de quien se destacó la finura, limpieza y agilidad de sus movimientos. Después de la representación del 30 de abril, que fue a beneficio de Gui, Enrique Cisneros destacó en La Giralda el sobresaliente mérito de la encantadora bailarina y su digno compañero Petipa, lindísima pareja y entendidos coreógrafos que se han presentado a nuestra vista y los hemos aplaudido, que han ejecutado sus fantásticas danzas y los hemos cubierto de flores. Cuando ambos se despidieron de Sevilla, un diario comentó que debían de hallarse satisfechos por las simpatías que dejan en ella, por la numerosa y escogida concurrencia que ha asistido siempre a sus representaciones y que les ha aplaudido con furor. El 3 de mayo, Gui y Petipa llegaron a Cádiz, donde permanecieron todo el mes bailando en el Teatro Principal. En esta ciudad, Petipa recibió una función a beneficio. Esta es, por el momento, la única función a beneficio que tuvo en España y algo que nunca se le dio la oportunidad de tener en Madrid. En el cuadro que vemos se pueden ver los días que actuaron en Cádiz y el repertorio que interpretaron en cada función. Según comentó la prensa, parece que la primera noche los espectadores los recibieron con algo de frialdad, pero en las noches siguientes lograron hacerse aplaudir con entusiasmo y alcanzaron nuevos y gloriosos éxitos.
Un cronista afirmó que estaban felices de haber podido admirar el mérito artístico de la pareja y quienes se habían mostrado dignos de la alta reputación de la que gozaban. Su siguiente destino fueron 3 ciudades de la provincia de Cádiz. Comenzaron por el Teatro de las Cortes de San Fernando, donde parece que debieron actuar durante la primera semana de junio, pero lamentablemente no sabemos ni los días con exactitud ni el repertorio que interpretaron. Pero sí se publicó en la prensa que Gui y Petipa habían dejado en esta ciudad recuerdos que jamás se olvidarían e incluso se les dedicó el poema a la aplaudida pareja de baile, señora Gui Estefan y señor Petipa, que, como podemos ver, se publicó en un periódico de Madrid. El 6 y 8 de junio ofrecieron 12 representaciones en el puerto de Santa María. Además, días antes se publicó un cartel que anunciaba que en los festejos preparados para ese verano participaría la numerosa y completa compañía del Teatro Principal de Sevilla, y recordemos que Petipa y Gui formaban parte de esa compañía en ese momento. En ambas representaciones fueron muy aplaudidos y se les arrojaron coronas y ramos de flores tras la última función. A continuación, ofrecieron 3 representaciones en Sanlúcar, el 13, 14 y 16 de junio, en las que bailaron el paso estirio, el paso de la pandereta, el vals de la locura y el jaleo de Jerez. Como en el resto de las ciudades de la gira, fueron muy aplaudidos y recibieron flores y poemas en escena para reconocer su mérito. Por estas 3 funciones en Sanlúcar, Gui recaudó 7.500 reales y tuvo la generosidad de regalarle 1.500 a la compañía teatral. La pareja de bailarines fue tan aclamada en sus funciones en Sanlúcar que después de la función del 16 de junio, los escritores José Olona, Juan Mendicuti y Eduardo Asquerino les dedicaron, principalmente a Gui, pero varios poemas que se publicaron tanto en la prensa local como también en los periódicos de Madrid. El paso por Sanlúcar debió de impactar especialmente a Petipa porque fue la única ciudad de la gira por Andalucía a la que hizo referencia en sus memorias. El 29 de junio llegaron a Málaga y actuaron en el Teatro Principal, coliseo situado en la Plaza del Teatro desde 1793 y diseñado por el arquitecto italiano Vincenzo Mazzonecchi, que fue reformado en 1856 cambiando su aspecto original. Antes de que nuestros bailarines llegaran a la ciudad, el Rubí pronosticó que sus representaciones serían un río de oro para la empresa porque el teatro se llenaría todas las noches que actuaran. Como podemos ver en la imagen, la prensa los recibió entre aclamaciones. En Málaga se presentaron los días 30 de junio, 2, 5, 7, 9 y 10 de julio. El teatro estuvo lleno y los espectadores quedaron satisfechos de su habilidad haciéndoles repetir el paso estirio y el de la pandereta. Y del vals de la locura se destacó la limpieza con la que fue ejecutado. La función del 9 de julio fue a beneficio de Gui y según un diario hubo una entrada famosa y el entusiasmo de los espectadores rayó en locura. Al día siguiente, en la última función ya que desempeñaban en Málaga, se obsequió a Gui con una serenata que terminó después de las 2:30 de la madrugada y, según las crónicas, la bailarina salió a agradecer el gesto y sus palabras fueron recibidas con una salva de aplausos. Desde aquí se trasladaron a Granada, última ciudad de la gira, el 11 de julio, que, como ya he comentado, a esta ciudad no viajaron formando parte de la compañía del Teatro Principal sevillano, sino que fueron contratados directamente por José Calvo, empresario del Teatro Cómico de Granada, también conocido como Del Campillo. Allí actuaron el 16, 17 y 21 de julio y parece que entre el 17 y el 21 bailaron 2 veces más. Según un diario, para la primera representación la entrada fue extraordinaria a pesar del calor. En las actas capitulares del 27 de febrero, el Pleno debatió la solicitud del empresario para la actuación de los bailarines. En ella se hacía constar que Gui y Petipa habían solicitado dar 5 funciones en Granada, por lo que se hacía indispensable que, si esta corporación no quería privar al público del gusto de ver a la primera notabilidad europea, concediera la misma subida del precio de las entradas que cuando actuó en la ciudad la cantante Paulina García.
El Pleno finalmente acordó la subida del precio de £1. En el Archivo Municipal de Granada también se conserva una carta del mismo empresario dirigida al Ayuntamiento en la que pedía que se le adelantara dinero hasta la llegada de los bailarines, porque con su presencia era probable que mejoraran las entradas. Sin embargo, dado al excesivo calor de Granada a mediados de julio y de la subida del precio de las entradas, no acudió tanto público al teatro como se esperaba. A un cronista granadino las representaciones de Guy Petipa le parecieron maravillosas y aseguraba que su triunfo ha sido completo y nosotros hemos aplaudido con delirio. Como sucedió al inicio de esta gira, a principios del mes de agosto, varios periódicos anunciaron que Guy ya estaba en Madrid e incluso se comentó en la prensa que se había visto a Guy Petipa en un palco del Teatro del Circo asistiendo a una representación de María de Rohan, de la ópera, y además este cronista señalaba que ambos venían más gordos. Al igual que la llegada de Petipa a Madrid fue algo imprevisto en su carrera, su inesperada salida de España también lo fue y estuvo motivada por la fuga con una aristócrata española, Carmen Mendoza y Castro, hija de los marqueses de Villagarcía, cuyo romance no estaba permitido por los padres de ella y por el que ambos fueron perseguidos por España, Francia e Inglaterra durante casi 2 meses. Esta historia daría ya para otra conferencia, pero eso ya lo dejamos para otro momento. Por tanto, después de esta marcha de España, Petipa llegó a Rusia en junio de 1847. La repercusión que tuvo para Petipa su paso por España y por Andalucía es indudable y se evidenció de diversas formas. En primer lugar, su contrato en Madrid le permitió aumentar considerablemente su repertorio, porque, como comentaba, participó en 7 ballets completamente nuevos para él hasta ese momento. Precisamente varios de los ballets que bailó en Madrid después fueron versionados, revisados y frecuentemente ampliados en Rusia. En uno de estos ballets fue El Diablo enamorado, al que se le cambió el título, pasó a llamarse Satanella, y de este ballet realizó hasta 4 versiones. Otro título fue La Ondina, que se cambió también se modificó por La Náyade y el pescador y también realizó varias versiones. Y algo que sucedía con frecuencia era que cada vez que una nueva bailarina en Rusia protagonizaba un ballet por primera vez, se le creaba especialmente para ella una variación que solía ya quedar incluida en el ballet. Otro ejemplo curioso de la influencia de su paso por Madrid, en concreto en este caso, lo encontramos en el ballet Barba Azul, donde Petipa incluyó la escena llamada La coquetería delante del espejo, que, como vemos, tenía muchas similitudes o semejanzas con la que se había utilizado en Farfarella en Madrid 50 años antes. Para crear el supuesto reflejo se utilizaban a 2 bailarinas que no solo tenían que tener cierto parecido físico, sino que los movimientos tenían que estar completamente ajustados y compenetrados para que esa ilusión del reflejo se creara y no se rompiera. También se evidenciaron en sus escenificaciones rusas las influencias de las danzas españolas, ya que en Rusia Petipa no solo incluyó alguna danza española en ballets con argumento de diferente tipo, no necesariamente español, sino que fueron 7 los ballets con coreografía y argumento español que creó. Por ejemplo, cuando montó Paquita, un ballet de Massilier, que Petipa montó muy pronto, 2 meses después de llegar a Rusia, vemos que introdujo un jaleo de Cádiz, que posiblemente fuera, por lo menos musicalmente, el jaleo de Jerez que tantas veces le había visto bailar a Guy. También en 1853 sabemos que Petipa bailó en San Petersburgo una gallegada en uno de sus beneficios. Además, la primera coreografía original que creó Petipa en Rusia fue un ballet con tema español, La Estrella de Granada, que se estrenó en enero de 1855, un ballet con música de Puñi, y según un crítico ruso, este brillante divertimento fue creado con las características nacionales de los ballets españoles. Lo curioso de este estreno es que se produjo un mes después de las actuaciones de la gaditana Josefa Vargas y Antonio Guzmán en San Petersburgo, que habían bailado en diciembre de 1854.
Y cuando se estrenó el ballet de Petipa, que además fue protagonizado por su mujer, se habló de las actuaciones de Pepa Vargas. Después de verla bailar, se señaló que sus bailes eran motivo de éxtasis, mientras que otros le reprochaban sus movimientos excesivamente apasionados y la extrema libertad de sus poses, tal y como se hacen en las calles de Granada, Sevilla y Madrid. Es decir, Pepa, para los rusos, llamó la atención por su excesiva autenticidad y se echó en falta ese cierto refinamiento o quizás afrancesamiento de esas danzas españoles o a lo que estaban acostumbrados a ver el público en San Petersburgo. Por tanto, es completamente cierta la afirmación que hacía el propio Petipa cuando aseguraba que las danzas españolas que él coreografió en Rusia no eran obras ni danzas creadas por pura invención, sino que estaban coreografiadas a partir de lo que había visto, conocido y aprendido de los bailarines y maestros españoles con los que había trabajado. Además, hay que recordar que mientras Petipa estuvo en Madrid, en el Teatro del Circo se interpretaron varios bailes nacionales, como el olé, las manchegas, el propio jaleo, la jota, y no olvidemos los 4 meses que estuvo con la compañía del Teatro Principal de Sevilla y sus 6 parejas de maravillosos boleros. Y es muy posible que, dada la fama y el reconocimiento de ese momento de las academias de baile sevillanas, pues Petipa es probable que también estuviera en la academia de Miguel de la Barrera. Sin embargo, Marius Petipa nunca se atrevió a interpretar un baile español en Madrid o en Andalucía, como sí hizo su compañera Guy Estefan. A continuación vamos a ver, ahora es cuando la técnica nos traiciona, pero lo haremos bien, vamos a ver una reconstrucción de una variación he elegido precisamente un ballet de temática que no tiene nada que ver con lo español, es un ballet La hija del faraón, ambientado en Egipto, para que veamos cómo Petipa introducía esas danzas españolas. Es la variación del río Guadalquivir en la reconstrucción que hizo Pierre Lacotte para el Teatro Bolshoi. Y ahora es cuando tenemos que hacer varias cosas para que veamos el vídeo. Su dominio de las danzas españolas, de Petipa, fue reconocido en Rusia, evidentemente, tras su montaje de Don Quijote, ballet que estrenó en Moscú en 1869 y que presentó en San Petersburgo 2 años más tarde, realizándole ya las primeras modificaciones. Pero también se evidenció tras el estreno de un ballet menos conocido para nosotros, Zoraida o Una mora en España, ambientado en la España musulmana, como vemos por la escenografía. Cuando se estrenó este ballet se comentó que Petipa había trabajado con mucho placer porque le había permitido utilizar su conocimiento sobre España y las danzas españolas que en su momento bailó brillantemente. Ese conocimiento se evidenció, por ejemplo, en la utilización de diferentes posiciones que eran habituales en los boleros y boleras españoles, las cuales introdujo Petipa en sus coreografías y que podemos ver en la imagen. Tenemos precisamente arriba a Josefa Vargas en 2 danzas españolas, el olé y la madrileña, y abajo vemos a María Petipa, esta es la hija mayor de Marius Petipa, y las posiciones son prácticamente las mismas, eran 2 variaciones coreografiadas por Petipa, y lo mismo sucedía con los bailarines. En el centro vemos a Pavel Gert, que era un bailarín del Ballet Imperial, y a un lado tenemos a Mariano Camprubí en la misma posición exactamente, incluso con un vestuario muy similar, y al otro lado está Manuel Casas, compañero de Petipa durante la gira por Andalucía, cuyo sombrero pues, es el mismo que lleva Pavel Gert. Por otra parte, entre los documentos y materiales personales de Petipa conservados en los archivos rusos, también se encuentra un ejemplar del viaje por España de Avilliers, con los famosos grabados de Doré, y frecuentemente se encuentran anotaciones manuscritas de Petipa que hablan o que citan al bolero, la jota y el fandango. Existe, por otra parte, una divertida anécdota relacionada precisamente con la composición de una danza española. Se trata de los panaderos de Raimonda, que era la danza española que compuso Glasunov,
Y la anécdota es que se encontraban Petipa y Glasunov en casa del coreógrafo trabajando con el piano. La familia de Petipa estaba en la cocina y cuando terminaron de sonar los panaderos, la mujer irrumpió en el salón y le dijo a Glasunov: «Dios mío, qué música, ¿cómo es posible que alguien con su físico cree una música así?». Entonces se lo dijo en ruso. Petipa simplemente sonreía, no había entendido nada porque le costó mucho hablar ruso. Glasunov sonrió y al marcharse le preguntó Petipa a su mujer que qué le había dicho, por qué se reía Glasunov, y cuando se lo contó parece ser que él se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Vamos a escuchar, volvemos a la técnica, vamos a ver si lo hacemos mejor, vamos a escuchar estos panaderos de Raimonda, veremos que en realidad es una jota, un poquito balseada, pero los panaderos son una preciosa jota que creó Glasunov para Raimonda. En este caso es música, no tenemos vídeo. No sé por qué no quiere subir. Ahora. Otra vez. Lo siento. Ya no hay más, ¿eh? Ahora ya vamos al final. Aquí estamos. Otro detalle curioso relacionado con Andalucía es que en 1903, cuando la hija más pequeña de Petipa, Vera Petipa, cumplió 18 años, su padre le regaló un par de castañuelas que, según él mismo afirmaba, las había comprado durante la gira por Andalucía y que después de tantos años él todavía conservaba como algo muy preciado que le trasladó a su hija al cumplir los 18 años. No puedo dejar de señalar que la presencia escénica y la forma de bailar de Petipa se reflejó incluso en algunas reseñas taurinas, donde se aludió a él para calificar algunas faenas. Por ejemplo, tenemos esta que se ve en pantalla, de 1846, y en la que, imitando el acento andaluz, se señalaba que el toro se parecía a Petipa en el baile de la locura.
En la década de 1870 se publicaron otras 2 reseñas taurinas donde se le mencionaba. Pero no solo se hicieron alusiones a la forma de bailar de Petipa en los toros, resulta llamativo que incluso años después de haber dejado Madrid, Petipa todavía seguía siendo un referente para cronistas de periódicos y autores de obras dramáticas, quienes lo mencionaban en sus textos. Para concluir, se puede afirmar que la carrera de Petipa como bailarín antes de llegar a Rusia, eclipsada frecuentemente por su esplendor como coreógrafo, ha sido una parte de su biografía poco estudiada hasta el momento y todavía entraña muchas incógnitas. En lo que se relaciona con España, tanto su llegada como su partida de España fueron sucesos imprevistos para él desde el punto de vista personal y profesional, y si Petipa no hubiera tenido que abandonar España de forma tan precipitada, el desarrollo de la historia del ballet mundial habría sido muy diferente. La estancia de Petipa como primer bailarín del Teatro del Circo de Madrid ocurrió en el periodo de mayor esplendor del teatro y con su presencia y buen hacer contribuyó a engrandecer el prestigio del teatro. Por otra parte, su forma de bailar hemos visto que dejó huella en algunos escritores. Su gira por Andalucía tampoco dejó indiferentes a los cronistas, de quienes recibió elogios, y además este contacto directo con esta tierra pues, sirvió a Petipa para enriquecerse desde el punto de vista de las danzas y también iconográficamente y de costumbres, etc. Más allá de la buena acogida que tuvo como bailarín en España, la estancia en nuestro país tuvo para él una trascendencia a posteriori. Primero porque fue aquí donde bailó por primera vez grandes ballets del repertorio romántico, ampliando su repertorio considerablemente, y porque tanto en Madrid como en Sevilla, aunque no se atrevió a interpretar bailes españoles, estuvo rodeado de bailarines, maestros y bailes nacionales que le permitieron conocer en profundidad las danzas españolas que luego trasladó a sus coreografías en Rusia. Marius Petipa murió en 1910, había sido director del Ballet Imperial durante 40 años, creó el estilo clásico del ballet y coreografió más de 50 obras nuevas. Este bailarín francés de nacimiento, que vivió y bailó en España y Sevilla, antes de convertirse en ruso de corazón, fue un verdadero amante de las danzas españolas y desde 1847 se convirtió inconscientemente en un gran difusor de las danzas y los temas españoles en Rusia a través de sus coreografías, en las que se refleja su admiración y entusiasmo por España y sus ricas danzas. Muchas gracias. Queremos hacer constar nuestra gratitud y sobre todo nuestra admiración hacia doña Laura Hormigón por la magistral disertación con la que inauguramos el presente curso académico y que ha versado, como sabemos, sobre Petipa y Sevilla, ese gran escenógrafo, ese gran bailarín francés que recorre España, que hace una gira verdaderamente importante por Andalucía y donde nos detenemos, como es lógico, porque así nos interesa a los sevillanos, en nuestra ciudad, donde él, al conocer a otros bailarines y a otros grandes maestros de la danza y de la música, pues incorpora a su repertorio una gran influencia de nuestras propias canciones populares. Le debemos, por tanto, un homenaje de gratitud a Petipa, que más allá de nuestra frontera supo enaltecer nuestros cantos, nuestros bailes, nuestra música y especialmente en Rusia. Muchísimas gracias, doña Laura Hormigón, que lógicamente ha dejado patente no solamente el conocimiento que ha adquirido a través de tantos años de investigación sobre este magnífico bailarín, sobre este personaje de las artes escénicas, sino que además lo ha hecho no solo como investigadora, sino también como musicóloga y también, lógicamente, como bailarina. Con lo cual,
la imagen que nos ha dejado de Petipa es una imagen bastante global, bastante completa de un artista verdaderamente señero que marca una época en el ballet europeo. Con esto ponemos punto final a este acto y, por favor, en nombre de Su Majestad el Rey don Felipe VI, por mandato constitucional, como alto patrono de las Reales Academias, queda inaugurado el presente curso académico 2021-2022. Se levanta la sesión. Muchas gracias.